innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BeNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. BeNew is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. BeNew will do it for you. This is the time for solutions. BeNew is for you. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en BeNew Mobility. Esta es la segunda sesión del día de estreno de este lunes y seguimos, porque si en el primer panel nos hemos centrado en el reto que supone construir la movilidad urbana en la región mediterránea. Ahora os proponemos un grandísimo desafío. A ver, la integración de los sistemas de transporte urbano en las ciudades como medio para garantizar oportunidades justas para todos los viajeros. Bueno, la restricción de la entrada de coches a las ciudades nos deja un escenario donde están obligados a convivir en armonía, si se puede, porque eso sí que es un reto, una quimera muchas veces, viandantes, transporte público y los vehículos de movilidad personal, los VMP, como patinetes eléctricos, motocicletas eléctricas, scooters eléctricos, segways, etc. Se multiplican los actores, pero claro, el espacio es el mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a salir de esta encrucijada? Bueno, la tarea no es nada fácil y hay que encontrar o incluso inventar nuevos caminos. Vamos a mirar de frente a este gran desafío en un panel moderado por una pionera en el impulso de las Smart Cities. Es una mujer apasionada de la innovación en la transformación de los negocios. Posee más de 30 años de experiencia directiva en el sector TIC, es presidenta del Consejo Empresarial de Vitavitat y miembro del patronato de EADA Business School, jurado de varios concursos globales de innovación urbana y además fue la primera mujer en recibir el premio honorífico de la nit de les Telecomunicacions en Cataluña. Es la fundadora y CEO de Anteverti, la empresa que asesora a directivos y organizaciones en la adaptación de nuevos entornos de mercado, innovando y haciendo uso de las nuevas tecnologías. Pilar Conesa, bienvenida a BeNew Mobility. Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por venir. La primera mujer que tenemos de momento en BeNew Mobility. De momento, sabemos que somos menos, pero a ver las haylas y muchas. Cada vez más, pero faltan más todavía. Pilar, sin hacer spoiler, porque tampoco quiero hacer spoiler. ¿Estamos preparados y preparadas para abordar este gran desafío? Totalmente. Y además aquí tenemos unos invitados que llevan mucho tiempo trabajando en ello. Pues vamos a escucharos muy atentamente. Hasta ahora. Gracias, Clara. Bueno, estamos en un momento en el que el mundo cada vez es más urbano. Hemos de pensar que en menos de 50 años estamos doblando la población que vive en las ciudades a nivel mundial
Y eso conlleva unas tensiones en las ciudades y uno de los ejes es la movilidad. La movilidad es un elemento clave del derecho a la ciudad porque es lo que permite llegar a todas partes y tener una movilidad basada en transporte público, que tenga una buena red de cobertura, que esté integrado, que dé un servicio ágil, fluido, frecuente, es uno de los grandes retos que tienen las ciudades. Hemos de pensar, por ejemplo, que en Barcelona al día se mueven 7 millones de entradas-salidas de fuera de la ciudad hacia la ciudad. Eso conlleva unas tensiones tanto en la ciudad como en el núcleo metropolitano, ¿no? Justo el viernes había una sesión de Barcelona Global con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, donde se presentaba los resultados de un challenge de movilidad donde se reflejaba la importancia de la visión metropolitana, la importancia de tener un transporte ágil, asequible, de poner al ciudadano en el centro, de colaboración entre lo público y lo privado. Muchos de estos temas vamos a ver hoy, y como no, con todo el eje de la sostenibilidad, uno de los grandes retos de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Y para ello tenemos aquí dos grandes invitados, líderes desde hace muchos años en lo que es el desarrollo del transporte público. Tenemos a Carles Casa, director de Planificación Estratégica y Prospectiva de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, que además se dedica a todo lo que es el tema de benchmarking internacional, análisis estratégico de negocio y desarrollo de la Agenda 2030. Carles también es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Escuela de Caminos. Carles, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Y tenemos con nosotros también a Gerardo Lechundi, consejero delegado de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Gerardo hace años que decidió venir a Barcelona a dirigir esta gran empresa que gestiona toda la movilidad pública de Barcelona. Gerardo tiene una larga trayectoria de director de transporte público y movilidad en otras ciudades como San Sebastián y además también con experiencia en muchos proyectos europeos, dirigiendo y asesorando en proyectos de movilidad en ciudades de Francia, Marruecos, y por lo tanto con una larga trayectoria de muchos años dirigiendo proyectos de movilidad. Gracias a los dos por estar aquí. Vamos a generar un diálogo para ver cómo hacemos frente a ese grande reto que es el transporte público en las ciudades. De hecho, como decía antes, el transporte público es como un derecho a la movilidad por parte de los ciudadanos y es lo que garantiza también una equidad para hacer que sea posible para todos llegar a todos los puntos, ¿no? El tema de conseguir tener una red de transporte que llegue a todos los puntos y por parte de Transportes Metropolitanos de Barcelona a todo lo que es la ciudad y por parte de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, que tiene una red importante tanto a nivel de metropolitano como también en otros puntos fuera de la área metropolitana. ¿Qué retos pensáis que hoy son los claves para conseguir esa red que llegue a todos los puntos a nivel fluido y con frecuencia? Si quieres empezar, Gerardo, empezamos por la ciudad y luego pasamos más. Muy bien. Vamos a ver, yo primero de todo me gustaría poner en valor la importancia que tiene el transporte público, que es algo obvio, pero realmente los datos de la movilidad de todos estos millones de viajes que tú has comentado, que en este momento se producen en una ciudad como Barcelona, que en parte son viajes internos, pero también hay muchísimos viajes de unión con las ciudades del área metropolitana, ¿no? El transporte público es absolutamente fundamental y yo creo que tenemos que partir de un hecho de la situación actual y es que el transporte público es líder en movilidad. Es decir, de estos millones de viajes, de los millones de viajes que se producen, la mayoría, el medio más utilizado es el transporte público. El segundo en los datos, cogiendo Barcelona como ciudad, el segundo es la movilidad personal, la movilidad a pie. Y creo que es muy importante poner esto en valor. Es decir, ya tenemos
un transporte público que es el principal elemento de movilidad de las personas y es el que hace esta igualdad que tú decías. ¿Qué porcentaje tenemos del transporte público, de esos movimientos dentro de la ciudad y fuera? O sea, depende de cómo lo midamos. Es decir, siempre la ciudad, mirándola desde el centro de la ciudad hacia afuera, los porcentajes son distintos en función del tipo de movilidad. Lógicamente, en el primer núcleo, que es el núcleo urbano de Barcelona, la movilidad a pie para distancias cortas tiene un gran peso, pero el transporte público está inmediatamente después de la movilidad a pie. Pero ya si cogemos las ciudades del área metropolitana, las ciudades donde TMB da servicio, que es las 10 o 12 ciudades, grandes ciudades del área metropolitana, ahí aproximadamente la movilidad en transporte público, y hablo de cifras muy aproximadas, pues estaría en todo el transporte público, sería el 40% aproximadamente, cerca del 40, 30 y pico por ciento sería la movilidad personal, y el vehículo privado, en todos estos movimientos, ocuparía un 20, 20 y tantos por ciento, lo cual es un excelente ratio en comparación con otras ciudades, ¿no? Y yo creo que es muy importante también, además de poner en valor lo que el transporte público ya hace, que tenemos, por supuesto, que mejorar, y de ello hablaremos. Creo que otro aspecto que ya se corrige, ya se entiende de lo que he dicho, es la visión metropolitana. Es decir, no podemos pensar en el transporte público de una ciudad como Barcelona, sino la tenemos que ver desde el punto de vista absolutamente metropolitana, porque gran parte de las movilidades de las personas son pues, para ir a la universidad, para ir al médico, para muchos aspectos, y la movilidad metropolitana es absolutamente fundamental. Y de hecho, con lo que comentas, Gerardo, hay todo un movimiento global que defiende la ciudad de los 15 minutos, en el sentido de poder desplazarse a todos los puntos como máximo en 15 minutos, combinando transporte público con transporte personal, ¿no? Y Barcelona es una ciudad que tiene, en ese sentido, que conjuga tanto el transporte con una política de servicios en los distintos barrios que lo facilita, ¿no? Pero, como decía Gerardo, y como comentamos antes, hemos de ver el transporte a nivel metropolitano, porque las personas aún tenemos una gran confluencia de personas que se mueven a la ciudad para venir a trabajar, estudiar, y es uno de los grandes retos que tenemos en muchas ciudades, que es cómo asegurar esa conexión metropolitana de transporte público que también permita reducir el uso del auto privado para llegar al centro de la ciudad. Sí, sí, sin duda, como apuntaba Gerardo, en lo que es la parte más densa de las ciudades tenemos soluciones ya que están implementando, y las cifras muestran cómo los modos más sostenibles son ahora mismo pues, los más usados, ¿no? Tanto la movilidad individual como la movilidad en transporte público. Y el gran reto, seguramente, ¿no?, en las distintas metrópolis en el mundo, y en particular en el caso de Barcelona, es cómo extendemos este modelo de movilidad sostenible al conjunto de lo que son las áreas metropolitanas y resto de poblaciones que no son poblaciones densas como es el centro de la ciudad. Y ahí es donde se sitúa el reto, ¿no?, en cómo canalizamos estos flujos de entrada y salida de la ciudad, pero también la conexión entre las ciudades que forman esta segunda y tercera coronas metropolitanas, para que, ¿no?, que en muchos casos tienen bien solucionadas opciones de transporte público para llegar hasta lo que es el centro, pero no tan bien solucionado lo que es la conexión, diríamos, periférica, ¿no?, sin necesidad de pasar por el centro. Los dos son retos enormes y complicados que requieren, además, no hay aquí una solución mágica para solucionarlos, sino una coordinación entre todos los actores implicados. Pero también tenemos un problema o un reto de capacidad del propio transporte público. Si los flujos de entrada en Barcelona, solo para conseguir que el 25% de los usuarios que vienen en coche se pasen al transporte público, necesitaríamos una capacidad equivalente a otros ferrocarriles de la Generalitat. O sea, estamos hablando de estas grandes cifras. Entonces, esto, encajarlo en lo que es la capacidad actual de nuestras redes de transporte también es complicado. La tecnología nos puede ayudar, pero tiene que haber una combinación de esfuerzos, tanto desde el lado de la inversión como también de la gestión de la demanda y de la oferta para poder acomodarlo. No, como comentas, Carlos, claro, es necesaria una inversión para de alguna manera desarrollar esa red a nivel fluido, y que además, o sea, hoy también tenemos lo que es la red de rodalías, que ya sé que no es responsabilidad vuestra, pero que es un elemento importante de esa red metropolitana,
en la que hay que mejorar la fiabilidad, pero también la frecuencia de trenes y el tiempo en que se llega, ¿no? Para que realmente podamos estar como en ciudades como Londres, donde tiene una red, podríamos decir, alrededor de lo que es la gran ciudad con una fluidez importante, ¿no? Pero tú apuntabas ahora, Carlos, un tema de dices, la tecnología nos puede ayudar, ¿no? La tecnología es claramente un facilitador, la tecnología no es un fin, es un facilitador. Y ahora se están desarrollando lo que se llama los servicios Mobility as a Services, que se basa en la integración de la información de todos los distintos sistemas de movilidad, públicos y privados, podríamos decir, tener toda esta información disponible en un mismo lugar, pero además que puedas comprar, podríamos decir, el ticket para ir de un punto a otro, que elijas cuál es la mejor combinación y que el sistema gestione todas las compras de todos los tramos distintos, ¿no? ¿Cómo veis que el uso de la tecnología puede ayudar en esa facilitar al usuario el ver cuál es la mejor combinación y también la integración y la combinación del transporte público con el transporte privado, que también, podríamos decir, en fuera de lo que es el núcleo urbano, hay mucha más peso o hay mayor peso de lo que es transporte privado con distintas redes de autobuses y otros sistemas, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, el capítulo de tecnología da para muchísimos apartados, ¿no? Porque la tecnología se puede ver desde el aspecto que estamos viendo, de la oferta, de la integración, de la información al usuario, pero hay muchos aspectos, desde la planificación, desde el mantenimiento, la propia gestión, desde, no sé, abarca tantas cosas que es absolutamente fundamental en este momento, ¿no? Pero al hilo de lo que decías al principio y ligándolo con la tecnología, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de TMB y la ciudad de Barcelona, por ejemplo, en el método tecnológico, que es fundamental para poder llegar a los barrios, por ejemplo, para poder llegar a zonas donde no pueda haber unas líneas de altas frecuencias, primero porque las calles no están dispuestas, y para llegar a determinados núcleos, pues el transporte a la demanda, por ejemplo, es un elemento de tecnología absolutamente fundamental. En estos momentos ya lo estamos aplicando muy recientemente en algunos barrios y con experiencias absolutamente exitosas. Es decir, esto supone un cambio importantísimo. Es decir, el autobús ya no se planifica con sus paradas y sus salidas y llegadas de un punto a otro, para que el usuario tenga la información en su tabla que pasa el autobús cada 40 o 30 o 20 minutos, ¿no? Es decir, ya es el usuario el que demanda cuando necesita el transporte público y lo demanda, además, lo puede hacer además desde una aplicación que por cierto, y hago un paréntesis, es excelente y sorprendente el alto uso de las aplicaciones por personas mayores que pensábamos o que teníamos un poquito de respeto de que no lo iban a utilizar, pero con una buena campaña de información y de formación se ha conseguido. Eso es un dato muy importante, ¿no? Sí. Porque muchas veces con la tecnología hay el riesgo de dejar una parte de la población, Eso es, ¿no? y hay que... Entonces, y por tanto, felicidades, porque esto también quiere decir que es una fácil de utilizar y que hay que atender a toda la población. Lo que pasa es que hay que formarles, educarles y quitar miedos, y hay que hacer todo este esfuerzo, ¿no? Y esto está siendo un éxito y, como decía, el usuario desde una aplicación ya puede decir cuándo necesita el autobús, en qué punto, y nosotros planificamos a través del uso muy intenso de tecnologías muy avanzadas para poder llegar a esos puntos, ¿no? Y dar ese servicio de manera muy individualizada y muy particularizado y optimizando los servicios, ¿no? Habría, teniendo en cuenta que la experiencia está siendo muy positiva, ¿se está planteando que este servicio se pueda extender a otros puntos donde hay, porque entiendo que esto sobre todo cubre en puntos donde no hay un uso masivo, pero que hay la necesidad de poder llegar a... Claro, sí, se está analizando. Evidentemente, una red de autobuses se estructura en función de las necesidades, ¿no? Los grandes ejes de la ciudad
pues funcionan en la ciudad con la nueva Sarsa, que ahora ha cumplido además su aniversario, con líneas horizontales, verticales, líneas de frecuencias muy altas y muy constantes, pero también de acceso a determinados puntos donde efectivamente hemos hecho esta primera experiencia piloto, pero estamos ya analizando un plan de ampliación a más líneas y a más lugares, y yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Por eso la tecnología es fundamental para todo, y este es un ejemplo claro, ¿no? Desde lo más pequeño, cómo llegar a incrementar los servicios y a mejorar la percepción del ciudadano, la información, el servicio, optimizando, ¿no? No, además este ejemplo es muy bueno porque es también ver cómo ese uso de la tecnología se reduce a una mejor calidad de servicio a los ciudadanos, ¿no? Y también deciros, yo muchas veces que recibo delegaciones de otros países que hay mucho interés en visitar el centro de operaciones de TMB y que es impresionante cómo la tecnología ha puesto al servicio para garantizar que todo el transporte esté funcionando en cada momento, yendo de forma puntual, y bueno, y cómo todos utilizamos las apps o los puntos de información para ver cuánto va a tardar el autobús próximo y, por tanto, tomar decisiones de qué haces o qué otra combinación tomas. La importancia del dato, ¿no? Sí. Es decir, tener la información, tenerla controlada, tener esta información para todo, para la gestión, como decía antes, para la propia gestión interna, para la información al ciudadano en todos los aspectos, ¿no? Y esto tenemos que estar absolutamente focalizados en ello, y aquí vamos a ir viendo en el futuro, pues ya hablaremos después, pero cosas espectaculares, seguro. Sí, yo en la línea que decías antes, yo que sí que quería es poner en valor que en el contexto de Barcelona, la área metropolitana, desde el año 2000 tenemos una integración tarifaria que, como todas las novedades que son mejoras, las integramos rápidamente y después ya las damos por descontadas, y no es tan habitual en el mundo tener este nivel de integración entre todos los modos de transporte público, los distintos operadores que operan en el área metropolitana, con las 7 zonas que tienen, y eso con una tecnología ya a punto de ser relevada, ¿no? Gracias ahora a la T-movilidad, pero con un sistema magnético que fue pionero en cuanto a este nivel de integración y que ha permitido que los usuarios, ¿no? Ya no recordamos el tiempo en que había que volver a validar para transbordar de metro a ferrocarriles, y no hace tanto de ello, porque son avances que integramos, ¿no? Y esta es una parte esencial dentro de este reto, esta integración que tú mencionabas antes, y a la cual la tecnología nos permite llegar a un paso más, ¿no? Ya no hace falta conocer de antemano las líneas, sino que ya se nos proponen soluciones. Entonces sí ya podemos directamente, pues, todo lo que es el acceso y el flujo, pues que realmente lo percibamos como de una forma absolutamente transparente para el usuario, pero yo sí que quería poner en valor, ¿no?, este esfuerzo que desde la ATM, ¿no?, y los distintos operadores se hizo ya hace más de 20 años para integrar realmente estos servicios. Y eso permitió generar una movilidad metropolitana y que los usuarios pues, la tienen realmente muy integrada y ahora demandan pues, seguir integrando servicios, y yo creo que la tecnología permitirá pues, que todo lo que son servicios complementarios tanto de abastecimiento de las grandes redes, ¿no?, como pueden ser desde los servicios de bicicletas públicas, los servicios de aparcamiento, los servicios de autobús a la demanda, como se mencionaba, que son fundamentales. En el caso de una red como las redes de ferrocarril, ferrocarriles y la de Renfe Adif, es fundamental esta red de aportación que permita concentrar flujos para que después lo que sean los grandes corredores pues, den respuesta a las necesidades. Ahí tenemos múltiples experiencias, ¿no?, de autobuses específicos en los cuales pues, coordinamos lo que son los trayectos de autobuses para garantizar esta concentración, ¿no?, de usuarios que permita después que el ferrocarril desarrolle toda su potencia como eje vertebrador de lo que es una movilidad sostenible en las regiones metropolitanas, ¿no?, que es el objetivo. Carlos, has mencionado la T-movilidad. Por fin tenemos la T-movilidad, que ahora hoy es la sustitución de la tarjeta de cartón por una tarjeta magnética y que podemos ir cargando títulos. La T-movilidad va a dar un paso más en hacer un cambio en el modelo de tarificación, para tarificar en función de franjas horarias, de frecuencia, que permita, que impulse el balanceo del uso de la movilidad en otras franjas horarias, y también para hacer otras políticas también de tarificación más equitativas.
Bueno, lo que abre la T-Mobilitat es una puerta a innumerables opciones, tanto de gestión como de integración de servicios, ¿no? Como mencionaba antes, hemos llegado al magnético, yo diría que hasta el límite, y cuando uno compara alrededor del mundo se sorprenden de qué grado de integración hemos conseguido con una tecnología como es el magnético, y además, en muchos casos, el cambio tecnológico, ¿no? Hacia una contactless y ahora ya una tarjeta inteligente como la T-Mobilitat, se hacía coincidir con esta integración, con lo cual los usuarios veían el cambio tecnológico a la vez. Eso en el caso de Barcelona no pasa porque ya estábamos muy integrados, ¿no? Pero lo que hay que entender es que no es solo un cambio de soporte. O sea, el cambio a la T-Mobilitat no es que cambiamos nuestra tarjeta, ¿no? la T10 o la T-Us o la T-Casual ahora en cartón por una versión en contactless, y además, sino que son una serie de posibilidades que se dan a partir de ahora, tanto para la comunidad de los usuarios, que es lo que más se percibe, desde poder recargar desde el móvil, el poder saber a priori todos los viajes, poder hacer cambios de tarifa, etcétera, todas unas funcionalidades que se van desarrollando, como sobre todo las posibilidades que abre de futuro, en los próximos años, de gestión, tanto a nivel tarifario, como mencionaba, si ese fuera el caso que se quisiera, como de integración con otros operadores, como de adicionar servicios, ¿no? Nuevas capas a la T-Mobilitat, que eso lo iremos viendo a partir de que se complete a final de año pues ya el desplegamiento ya en todas las zonas, ¿no? Que fue el gran reto. Gerardo, tú también que estuviste un tiempo al frente del desarrollo de la T-Movilidad, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, yo voy a repetir un poco lo mismo, ¿no? Efectivamente, hay una primera capa, la primera fase, que es la fase de integración. Esta ya está funcionando, como ha explicado perfectamente. Está funcionando con el cartón. La segunda fase es la tecnológica, la de permitir pasar a una tarjeta o a otras cosas. Es decir, la tarjeta, el móvil, el reloj, muchos aspectos. Y además con elementos tecnológicos que seguro que hoy sí podemos imaginar, pero esto va a llevarnos a un potencial y a un desarrollo importantísimo, ¿no? Pues ya estamos funcionando, no sé, con la tarjeta bancaria, ya en el autobús, en TMB, para el billete sencillo, con el móvil ya estamos pudiendo pagar, no sé, todo esto es la segunda capa, la tecnológica. Y la tercera, la más importante, es la que estabais diciendo, ¿no? Es decir, con esto nos permite tener información, tener datos y poder actuar. Ahora va a ser mucho más sencillo pues, modificar los sistemas tarifarios, no sé, priorizar oferta o demanda en determinados momentos. No sé, va a permitir tantísimas posibilidades que esto es lo que va a aportar realmente, ¿no? O sea, todavía esto es el inicio de lo que se va a poder ver, ¿no? Muy bien, gracias. Pasaremos ahora a otro gran tema de la movilidad y también podríamos decir, del compromiso en el desarrollo del transporte público, que es la sostenibilidad, ¿no? La movilidad es uno de los actores más importantes en la generación de gases de efecto invernadero, que en las ciudades generan alrededor del 70% de los gases a nivel mundial. La movilidad es uno de los elementos generadores de esos gases. Por tanto, y ahí hay un claro compromiso por parte de la Administración Pública de apostar por una movilidad sostenible, que eso implica pues, cambio en los que ya se está realizando tanto en los buses como en trenes para disminuir ese impacto. Pero para vosotros, ya empezamos por Carlas y así vamos intercambiando, ¿cuáles son los grandes retos en realmente conseguir una movilidad sostenible que dé respuesta a esa emergencia climática que estamos viviendo? Bueno, aquí, y volviendo un poquito a lo que decíamos antes también, ¿no? De la tecnología, estamos viendo muchos cambios tecnológicos, algunos impulsados por la necesidad, otros porque la tecnología avanza y ofrece nuevas funcionalidades, y estamos encaminados a una electrificación, por ejemplo, de lo que es el parque de vehículos privados, que parece inevitable, tiene sus retos también, tanto de alimentación como todo lo que es la producción de baterías, etcétera, pero sí que vamos hacia esta electrificación, que sin duda reducirá emisiones, pero no soluciona el problema de fondo de tener un modelo de movilidad sostenible para el conjunto de la región metropolitana. Es decir, aquí te estamos hablando de varios aspectos que no serán solucionados simplemente por una electrificación.
Está un tema de la gestión del espacio, y eso cuanto más en el centro más crítico es, como se habló también anteriormente, ¿no?, en el anterior panel, y se conoce bien. El espacio público es un bien muy escaso y muy limitado. Durante la pandemia, seguramente los que habitamos en el centro de las ciudades tomamos incluso más conciencia de lo que estábamos sacrificando de espacio por el vehículo privado, y aquí yo creo que se está en la línea un poco de recuperar ese espacio, y eso va a provocar cambios que no se van a solucionar únicamente con una electrificación de los vehículos o de flotas. Cuando se habla de los vehículos autónomos, seguramente eso también son cambios que van a llegar, pero seguirán requiriendo espacio en superficie, ¿no? Entonces, aquí es donde el transporte público, y en particular los modos, yo diría, ferroviarios, pero también los autobuses, los tranvías, etcétera, ofrecen una gran eficiencia en cuanto al uso del espacio para el volumen transportado, que es el papel que tienen que jugar. Y a medida que vamos, ¿no?, a niveles más suburbanos, aquí el reto es conseguir este cambio modal, conseguir que los actuales usuarios del vehículo privado integren cadenas de transporte más sostenibles, y en las cuales el transporte público es un elemento fundamental, en su día a día. Y para ello se requieren, en primer lugar, una oferta suficiente, oferta en calidad y además en conveniencia, es decir, que permita llegar del punto de origen al punto de destino en unos tiempos razonablemente competitivos. No hace falta que sean mejores que el vehículo privado, pero sí que hay que ofrecer unas condiciones de viaje suficientes. Y, en segundo lugar, unas condiciones también de fiabilidad que permiten integrar ese transporte dentro de la dinámica personal con una seguridad. Uno no puede estar pendiente pues de una incertidumbre en cuanto a los tiempos de viaje, en cuanto a la disponibilidad de transporte. Eso es un elemento también muy fundamental, y es donde, como mencionaba antes Gerardo, la tecnología nos está ayudando mucho a los operadores, porque a veces no es tan importante la velocidad como el poder asegurar al usuario esta fiabilidad, esta frecuencia y estos tiempos de viaje, ¿no? Y para que de forma natural se integre, ¿no?, esa opción de transporte dentro de lo que es el día a día de los usuarios. Una vez integrado, porque si el usuario tiene que tener el coche como backup siempre preparado, pues acaba siendo, ¿no?, ya un problema, porque ya lo tiene allí muy cerca y muy disponible, y entonces la tentación, por decirlo de alguna forma, es mucho más grande, ¿no? Y eso implica una fiabilidad del transporte público y también, en algunos casos, el despliegue de zonas de aparcamiento, lo que se llama park and ride, para que puedas llegar si vives en una casa alejada con tu coche, pero en un punto cercano, y desde ahí coger el transporte, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves, Gerardo? Absolutamente fundamental. Pero incidiendo en lo que estáis comentando, yo creo que el primero del transporte público a la sostenibilidad es la propia existencia del transporte público. Totalmente. Es decir, independientemente de los modos energéticos que se utilicen, es decir, el que la ciudadanía utilice el transporte público para desplazarse, esta es la mayor aportación a la sostenibilidad. Es decir, sí, pero hemos de ir al segundo paso, que es que ese transporte también correcto, sea sostenible. Pero tanto desde el punto de vista del ahorro energético que supone, como desde el punto de vista de la menor ocupación del espacio que se comentaba antes, esta es la gran aportación. Pero efectivamente, nosotros como empresas de transporte, como servicio público, además tenemos que dar un paso más. Tenemos que ser ejemplo como empresas públicas que somos, en el caso de Ferrocarrils y de TMB, ¿no? Tenemos que dar el ejemplo y tenemos que luchar y dar pasos hacia conseguir el transporte público cero emisiones. Y este es el gran reto en el que estamos todos metidos, tanto por los sistemas ferroviarios o por los metros, donde utilizaremos energías cada vez absolutamente más atractivas y medioambientalmente sostenibles, como el transporte en superficie, que es el gran problema, ¿no? Y ahí pues estamos dando pasos enormes hacia la electrificación, hacia la utilización de energías verdes. Y el último paso que me gustaría resaltarlo, además aquí, que hemos dado, porque es un ejemplo, y Barcelona en esto es líder en este momento en Europa en cuanto a la utilización del hidrógeno en los autobuses, que todavía es un vector energético que todavía tiene sus limitaciones porque están haciendo y hay que desarrollar cosas, pero sí estamos siendo pioneros en la utilización. Ya tenemos una línea de autobús en el centro de Barcelona que se utiliza con autobuses de hidrógeno que fabricamos aquí al lado de la zona franca, y con energías absolutamente verdes y sostenibles, ¿no? Yo creo que esto es
un paso muy importante en el futuro, ligando la sostenibilidad y la innovación también. Estoy realmente de acuerdo, Gerardo, en eso de que también hemos de resaltar los aspectos en que desde Barcelona se innova y se es líder en lo que es una apuesta por los autobuses de hidrógeno, en el que, como dices, hay una posición de liderazgo. Sí, no, yo comparto completamente la visión de Gerardo de que como empresas públicas nuestra obligación va más allá de ser sostenibles nosotros como empresa en nuestro día a día, sino que tenemos que ser impulsores de un cambio en nuestro entorno, ¿no? Y esto lo podemos hacer, ¿no? En Ferrocarril también estamos analizando la cadena de transporte origen-destino, o sea, no nos quedamos con llevar en un tren eléctrico sostenible, además tenemos, ¿no? El 100% de la electricidad que consume Ferrocarrils es certificada solar, para intentar impulsar este cambio, ¿no? En el mix nacional. Ya sabemos, ¿no? Pero ya por fin se está llegando, ¿no? a nivel estatal a una solicitud de energía renovable por parte de los consumidores, ¿no? que va a forzar, en teoría, este cambio finalmente del mix. Entonces, lo que estamos viendo es el conjunto de la cadena, ¿no? Ver que también el transporte, tanto de aportación como después de distribución al final, también se efectúe por medios sostenibles, fomentando desde el uso de bicicletas, ¿no? en las áreas donde se puede, facilitando aparcamientos seguros de bicicletas en toda la región metropolitana, como llegando a acuerdos también con los operadores de las líneas de aportación para que renueven y mejoren sus flotas y hagan también esta transición energética, que en empresas más pequeñas siempre es más complicada, como también estimulando esta transición tecnológica hacia modelos más sostenibles, que lo que hace también es generar beneficio en el tejido industrial alrededor de estas grandes empresas como TMB y Ferrocarrils, toda esa cadena de suministros, todos los proveedores. Conseguimos fomentar, ¿no? que la industria catalana y en particular alrededor de Barcelona pues desarrolle tecnologías y sea experta en estos ámbitos de sostenibilidad, lo cual te permite también después una competitividad y una proyección mucho mayor para acceder a otros mercados. Hemos de decir que estamos aquí en The Factory, en la zona franca, y que celebro que haya una línea de metro justo al lado de este edificio, que además va a facilitar el que vengan, el que sea un centro de actividad empresarial, ¿no? Ya vamos acabando. Yo quería lanzar una última pregunta más específica a cada uno y, por tanto, y a ver cómo podemos responder en breve. Pero, Gerardo, estamos en una ciudad densamente poblada, ¿no? Para ti, y TMB, que es quien gestiona la movilidad en esta ciudad, pero como ejemplo, decir, ¿cuáles son los grandes retos en una ciudad superpoblada como Barcelona? Vamos a ver, casi vuelvo al principio, y antes se comentaba al principio, ¿no? Es decir, nosotros hoy tenemos en el entorno urbano y en el entorno metropolitano un gran uso del transporte público. Esto tiene que mejorar, sin ninguna duda, permanentemente. Tenemos que ser, y lo somos además, referentes en Europa y en el mundo. Y aprovecho aquí para decir que en el 2023 Barcelona va a ser la capital mundial del transporte público, porque va a celebrarse en Barcelona el Congreso Mundial de la UITP después de 4 años, y va a ser en Barcelona, y donde tanto TMB como Ferrocarrils, y en este caso con Renfe también, vamos a mostrar al mundo todo lo que hacemos, que es muy importante, ¿no? Pero además de ser referentes en todo esto, al final tenemos que pensar en el ciudadano, en la ciudadanía, y tenemos que darle cada vez mejor servicio. Y mejor servicio desde el punto de vista de información, de calidad, de accesibilidad, que es fundamental. Uno de los grandes apellidos del transporte público es la accesibilidad. Esta es la gran fortaleza. El transporte público es el elemento de movilidad más accesible para todas las personas, independientemente de su condición física, de su estado de salud, y diría que también económicamente es el que más iguala a todos, ¿no? Pero además de todo esto que estamos haciendo, tenemos también que mejorar el servicio. Y mejorar el servicio a los barrios, como decía antes, con las líneas de bus a la demanda. Y también mejorar el servicio en todo el entorno metropolitano. Y para eso hay grandes proyectos, como el proyecto de la línea 9, que por fin ya está desarrollándose, y esperemos que ya vaya a una marcha importante,
que va a ser fundamental porque va a unir distintos municipios del área metropolitana de Barcelona y además uniendo distintos elementos muy importantes de intermodalidad, universidades, hospitales, centros. Bueno, va a ser muy importante, ¿no? Pero no solamente en la línea 9, porque hay proyectos de mejora en la línea 1 para llegar a Badalona, para mejorar la línea 3, mejorar la línea 4. Yo creo que esto es muy importante, además de los proyectos de ferrocarriles, lógicamente, ¿no? Y ya termino con algo que se ha dicho al principio, sí, y es que todo esto requiere dinero, y requiere financiación. Es decir, e invertir en transporte público es invertir, no gastar. En TMB habíamos hecho un estudio en el cual demostramos, lo hicimos con la Universidad Pompeu Fabra, en el cual se calculaba que por cada euro invertido en transporte público revierte a la sociedad multiplicado por 6,5 veces. Es decir, que la mejor inversión que puede hacer una sociedad, o una de las mejores inversiones, no la única, es en transporte público, y esto es muy importante para poder mejorar y para poder alcanzar al final estos objetivos de cero emisiones, objetivos de sostenibilidad y que las ciudades sean mejores, ¿no? Inversión, no gasto. Carlas, muy rápidamente. Muy brevemente, y para no repetir ya antes, vamos cerrando. Antes ya mencionado Gerardo, es necesario dotar de capacidad al sistema y eso requiere acciones, pero eso no lo vamos a conseguir hacer a corto plazo porque son actuaciones que requieren una planificación y además unos tiempos de ejecución que son dilatados. En el mientras tanto, y gracias a la tecnología, la pandemia nos demostró que podemos ser mucho más flexibles, por ejemplo, en lo que es nuestro día a día. No ha habido esa reducción en la demanda del transporte que algunos anticipaban, pero sí una mayor concienciación de que se puede ser más flexible. Entonces, simplemente aprovechar esa flexibilidad para sacar el máximo rendimiento de las infraestructuras y servicios que tenemos. En lugar de una hora, si conseguimos ensanchar la hora punta, podremos transportar mucha más gente sin necesidad de invertir mucho más dinero. Y en cuanto a sostenibilidad, un elemento que se apuntaba ahora, y aparte de sostenibilidad ambiental, y sostenibilidad social y la equidad, es muy importante la sostenibilidad económica del sistema de transporte público. No hay que olvidarlo. Son las inversiones, pero después también es el día a día. Y cuando planteamos un sistema de transporte público, un modelo sostenible para las ciudades, no tenemos que olvidarnos que después de la inauguración, ¿no?, de las grandes obras, también está toda la vida de estas obras y requieren también un compromiso en la financiación de lo que es el sistema de transporte público por todos los beneficios que asocia, ¿no? Entonces, en este uso más eficiente la tecnología nos ayudará, pero también hace falta una decisión a nivel de planificación y a nivel institucional de una apuesta decidida y a largo plazo por el transporte público. El despliegue de la línea 9 será clave y el plantear siempre la inversión en transporte público y además viendo en las tres derivadas de rentabilidad económica, social y de mejora de calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias, Carlos y Gerardo, con esa visión desde las grandes instituciones del transporte público en Barcelona. Bueno, no sé si seré capaz de hacer un resumen, porque la verdad es que todo lo que habéis dicho ya me falta papel. Digo, bueno, por favor, que paren de decir... bueno, la verdad es que paren o que no, decir cosas interesantísimas. Voy a intentarlo, me he puesto números y todo para no perderme. Primero, lo decía Pilar, la tecnología como facilitadora, lo hemos visto, como integradora de estas distintas opciones de movilidad. Y nos decía también Gerardo que el transporte público es líder en movilidad. Después viene pues, bueno, la movilidad a pie o con estos vehículos autónomos y el coche solo un 20%. Pero nos recordaba Carles que si para reducir este 20% necesitaría otra línea de ferrocarriles de la Generalitat, cosa que de momento no es posible. Por lo tanto, hay que buscar soluciones. Sabemos que en Barcelona, bueno, podemos chulear de algunas cosas, nos cuesta a los catalanes chulear un poquito. En el tema de la integración, este esfuerzo por integrar los servicios, lo tenemos ahora la T-Movilidad que ha hecho este paso gigante, decían, ya no es de cartón, ¿no? Ahora ya es una tarjeta magnética, pero va mucho más allá de todo esto. En este segundo paso nos decía también Gerardo el potencial y el desarrollo importantísimo que implicaba este salto que se ha hecho ahora, pues a la hora, pues bueno, pues de modificar las tarifas, de tal, pero lo más importante será el tercer grado, es decir, cuando nos vengan todos los datos de utilización de esta tarjeta, esta Big Data, y estos datos nos sirvan para, pues bueno, pues para modificar, para crear, pues bueno, ese transporte al uso, como por ejemplo,
bueno, el transporte a la demanda, esas pruebas que se han estado haciendo en algunos barrios de Barcelona, donde pues, los usuarios a través de una app se sorprendían también de que la gente mayor acceda, ¿no?, a este sistema sin barreras, ¿no?, que de entrada puede parecer, ¿no?, que bueno, de alguna forma pues, les puede costar. Pues bueno, a través también de una buena divulgación, llegan aquí y el transporte, bueno, pues es un transporte público al uso. Nos decían también este reto de la sostenibilidad, hablábamos de Barcelona y el área metropolitana, estas cadenas de transporte más sostenibles cuando hablamos de ese transporte a las áreas más suburbanas. Hay que ser multimodales, pero la gente que necesita saber que llegar a tiempo, tener fiabilidad, tener seguridad, esto es un reto importantísimo. Bueno, ¿qué más? Reto, cero emisiones, ya lo hemos dicho en el panel anterior. Barcelona, recordamos que también es líder, tenemos una línea de autobuses de hidrógeno que además podemos decir que es una línea de economía circular, porque nos comentaba que se fabrica el hidrógeno cerquita de aquí en el puerto de Barcelona. Bueno, el gran reto que tenemos es confiar en el transporte público, porque confiar en el transporte público es invertir y no gastar, porque sabemos que un euro invertido en transporte público se transforma en 6,5 euros de beneficio para las ciudades. Gracias por este magnífico panel. No sé si he hecho un buen resumen, pero bueno, creo que no me he dejado nada importante. En un ratito volvemos aquí en BNew Mobility para hablar de movilidad, urbanismo y espacio público, modelos de futuro para el tráfico urbano. Hasta ahora mismo. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week.